Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Los invito a participar con entusiasmo en la agenda especial de ayuno y oración que tenemos para este mes. Estemos muy atentos a lo que el Señor nos hablará esta noche acerca de la oración. Buenas noches, espero que estén todos muy bien, disfrutando de la bendición de Dios, disfrutando de la comunión con el Señor, con su palabra, con su familia. Y esta noche quiero compartirles la palabra. El Señor me ha permitido esta noche compartir la palabra. Y dispongámonos para que sea el Espíritu Santo tomando tiempo, teniendo lugar, tomando control y derrame su bendición. Que fluya, que abra el entendimiento, que toque los corazones y que haga con su palabra lo que se ha propuesto hacer. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche oramos a ti, seguros de que tú nos estás escuchando, seguros, Señor, que el deseo de tu corazón es que sepamos lo que nos quieres enseñar en tu palabra, y no solamente que nos quieres enseñar, sino que quieres que lo pongamos por obra y que tú mismo, Señor, nos vivifiques para él, que nos fortalezcas, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que seamos edificados, para que seamos vivificados, para que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, Señor. Muchas gracias, bendecimos los oyentes, bendecimos tu bendita palabra, tu presencia en este momento aquí con nosotros y en cada familia, en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche quiero compartir acerca de la perseverancia en la oración. Es importante porque el Señor mismo nos lo enseña y Él tiene un propósito. Cuando Él nos enseña algo es porque es necesario que sea hecho como Él nos da la instrucción. Entonces, para ello quiero que vayamos al libro de Lucas, San Lucas capítulo 18, vamos a leer del verso 1 al 8. Yo ya lo tengo acá. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de siempre orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces aquí el Señor nos está enseñando una parábola, y esa parábola hoy nos alcanza a nosotros a través de su palabra, como vimos que Él la enseñó y quedó registrada para que nos alcance a nosotros y haga para lo cual la ha dejado. Está el Señor diciendo en el verso 2, en el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo hay que orar? Siempre, y no debemos desmayar. Nosotros no debemos dejar la oración hasta que no tengamos y se haya cumplido el propósito para el cual Dios dejó esa determinada palabra. Cuando nosotros oramos, oramos en base a las promesas de Dios, lo que quedó registrado aquí para nosotros, y hasta que se manifieste. Entonces, aquí Él está diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia, nosotros emprendemos algo con ánimo, con alegría, y vemos ya las cosas hechas y todo lo demás, pero como hay cosas que se demoran, hay cosas que no se dan inmediatamente, de ahí la necesidad de perseverar, de no desmayar. Es importantísimo eso. Hay cositas que el Señor nos las da así, pero hay otras que Dios es el que tiene el tiempo
Mientras se da ese tiempo, nosotros debemos de no desmayar. Y aquí hay algo muy importante. Él cuenta la parábola de este hombre, ¿cierto? Que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre, pero esta viuda venía de día y de noche. Mire la insistencia de esta mujer, porque uno debería decir, bueno, pues yo voy a ir una semanita y ya él sabe, y si no me responde, pues voy la otra semana. Y así pasar el tiempo y llegar y decir un momento, este juez realmente no me quiere hacer justicia, yo no voy a insistir. Pero mire lo que dice el Señor. Dice lo que dijo este hombre. El 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Esta oración es para que se haga justicia, es algo preciso. El motivo de la oración era para que le hicieran justicia de su adversario. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Nuevamente, de día y de noche. Cuando nosotros decimos de día y de noche, eso significa que es constante, perseverante, sin desmayar, de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ojo lo que dice el Señor. Él se tardaba en hacerle justicia a la vida a este hombre, ese juez injusto. Pero el Señor nos enseña que Dios no. Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire en lo que concluye el Señor esta parábola. Mire lo que dice. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros sabemos que con fe y paciencia serán las promesas. Dios ya nos ha dejado sus promesas. Ya todas las promesas de Dios están escritas acá. Nosotros debemos conocerlas y una vez que las conocemos, como hizo Daniel cuando descubrió que el pueblo de Israel iba a estar en exilio por 70 años, cuando él leyó allí el libro de Jeremías y entendió que eran 70 años, él empezó a clamarle a Dios. Entró en oración, entró en ayuno, estuvo 3 semanas en oración y en ayuno, hasta que Dios le mostró lo que vendría. Y tenemos allí el libro de Daniel, todo lo que el Señor le reveló a él. Y él no desmayó. Él no en la primera noche no le contestó y entonces no volvió a buscarlo en oración, no, persistió. 3 semanas él estuvo allí en oración, en ayuno, buscando para que Dios le diera revelación. Y no solo le reveló eso, sino que le reveló hasta el fin, porque cuando nosotros leemos el libro de Daniel, ahí nos habla hasta los tiempos finales. Entonces, pero él dice, pero cuando, en el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Para qué se necesita la fe? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, y no solo eso, sino que es galardoneador, o sea, premiador de aquellos que le buscan, sobre todo en una cosa que ya nos ha dejado, es una promesa de Él. Pero nos enseña el Señor Jesús la necesidad de siempre orar sin desmayar. ¿Para qué? Algo concreto. Está diciendo una palabra concreta, justicia del adversario. Nosotros los hijos de Dios tenemos un adversario, se llama Satanás. Es un nombre es preciso. La palabra nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, donde es Satanás el que dirige esas fuerzas espirituales de maldad. Pero Dios está esperando que sus hijos clamen a Él de día y de noche para que les haga justicia. Y algo muy especial, que es el verso 8 nos lo narra, que dice, ¿cuándo es que Él va a hacer justicia en cuanto a devolver al ser humano lo que el diablo le quitó con engaño? Lo que en el Edén pasó, cuando el Señor Jesús regrese, porque Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, quiero que analicemos algo. Aquí está esta parábola
en el capítulo 18 de Lucas, del verso 1 al 8. Pero quiero que vayamos un momentico y las palabras a las que me le voy a referir es esto: el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya sabemos que es el Señor Jesucristo. Mire que no dice el Hijo de Dios, está refiriendo al Hijo del Hombre. Porque ¿cuándo es que va a hacer justicia el Señor? Cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Justicia en qué sentido? En lo que le fue quitado a Adán y a Eva en el paraíso, les sea devuelto. En ese sentido, justicia. ¿De quién? Del adversario. ¿Quién es el adversario? Para en este caso concreto, Satanás. Entonces quiero que vamos un momentico a Mateo capítulo 1. Vamos a ver un momentico. Mateo capítulo 24, vamos a leer del verso 42 al 51. Ya lo tengo señaladito acá. Dice, está hablando el Señor Jesús con sus discípulos acerca de los tiempos finales y acerca del regreso del Señor Jesús. Y mire las palabras que el Señor le dice a ellos. Dice, del 42 vamos a leer al 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es que va a venir? El Hijo del Hombre, lo que leímos ahorita en Lucas, el Hijo del Hombre cuando regrese. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren que aquí nos está hablando el Señor Jesús, le está hablando a los discípulos. Ellos le preguntaron que cuándo sería su regreso, que cómo serían las cosas al final, y Él les está diciendo. Y aquí está hablando algo muy concreto a los siervos. ¿Qué tienen que hacer? Velar, orar, estar allí en lo que el Señor les llamó. El llamado que les hizo tienen que estarlo haciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Por eso es que una de las cosas que nos dejó el Señor es velar y orar constantemente, de día y de noche. Porque en ese momento que Él regrese, Él va a hacer justicia de nuestro adversario. En este caso, estamos hablando de los siervos. Vamos a ver otra, en Marcos capítulo 13, vamos a ver Marcos capítulo 13 del 33 al 37. Dice así, está igualmente, en la primera parte que vimos está en Lucas, está el apóstol, el evangelista Lucas hablando acerca de lo que pasó. Él fue el que recogió todo lo que había pasado mientras el Señor estuvo en la tierra y nos lo narra y nos queda escrito el Evangelio según San Lucas. Eso es lo que nos narra según la Lucas. Ya vimos lo que nos narra Mateo, que fue uno de los apóstoles. Ahora vamos a ver qué nos dice Marcos acerca del mismo asunto. Entonces leamos del Marcos 13 del 33 al 37. Dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, mire, está hablando de tiempo, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Ellos tenían 4 vigilias, cada una de 3 horas. Y ellos sabían que tenían que velar, y el Señor está hablando acerca de ese velar. En cualquier momento, Él no nos dijo la hora,
No nos dijo el día, pero sí dijo que debemos estar orando y velando. Dice el 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces, está el Señor aquí hablando a su pueblo y a sus siervos, porque debemos estar velando. Ahorita estamos pasando un tiempo de cuarentena y muchos se han relajado. Muchos se han desacomodado porque han tenido que entregar los locales de donde se estaban congregando. Pero ojo, el Señor no ha dicho que nos durmamos. Él no le ha dicho a su pueblo que se duerma, que se relaje, no. Debemos estar ocupados, velando y orando, siempre sin desmayar, de día y de noche. Quiero que veamos un momentico también allí mismo en Lucas, pero vamos a leer el capítulo 21, del verso 34 al 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, el regreso del Señor Jesús. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué he leído estos pasajes? Porque siempre está hablando del Hijo del Hombre. Porque ¿en qué momento es que se va a hacer justicia del adversario? Cuando regrese el Hijo del Hombre. Pero la iglesia tiene que estar de pie, tienes que estar firme, tiene que estar velando, tiene que estar orando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Qué espera cuando regrese a la tierra? Que lo estemos esperando, que lo estemos anhelando. Y habla del siervo que se durmió, que se emborrachó, que no le dio la comida a tiempo. Habla del otro que estaba de glotón, que estaba enredado en los afanes de este mundo y se olvidó a que el Señor lo había dejado. Entonces es importante la necesidad de siempre orar sin desmayar, de día y de noche, para que el Señor nos haga justicia de nuestro adversario. Porque nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros aquí estamos de pasajeros, de peregrinos, pero si nos enredamos en los afanes de este mundo, en la comida, en la glotonería, ¿qué va a pasar? ¿A quién va a encontrar el Señor Jesús? Nosotros a veces nos enredamos queriendo un mejor empleo, queriendo un matrimonio, unos hijos. ¿Cuántas cosas no anhelamos nosotros? Y la palabra tan clara nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos van a ser añadidas. Entonces por eso tenemos que tener cuidado, todo aquel que está en Cristo. ¿Qué debe estar haciendo? Velando y orando. Velando y orando, así haya pandemia o no haya pandemia, haya trabajo o no haya trabajo, se haya casado o no se haya casado, tenga hijos o no tenga hijos. Es clara la palabra que debemos estar haciendo, velando y orando, sin desmayar de día y de noche. Obviamente no vamos a estar todo el día, sino que distribuimos el tiempo, pero primeramente tenemos que buscar a Dios en oración, primeramente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Entonces a veces velamos y oramos porque lee el esposo, la esposa, los hijos, el mejor trabajo, y en eso de pronto, y cuando el Señor lo da, entonces la persona deja de orar. No, yo ya tengo, yo lo que le quería, ya Dios me lo dio. Estaba enfermo, me sanó, estaba sin trabajo, me dio trabajo, quería casarme, me casé, quería una casa más grande, ya la tengo. Y entonces a veces estamos desenfocados y tenemos que tener mucho cuidado, porque sí tenemos necesidad de esas cosas y las pedimos, pero ese no es el punto principal. El punto principal es para que se nos haga justicia de nuestro adversario. A veces nosotros nos acomodamos tanto aquí en la tierra que no queremos que el Señor regrese.
como dijo el Señor, será como los tiempos de Noé. La gente se casaba, se daba en casamiento, compraba, vendía. Como en los tiempos de Lot, la gente se había pervertido, ya era normal esa perversión que tenían. Y así dice el Señor, que así será su regreso, pero la iglesia no debe estar en eso. El mundo es el mundo, pero la iglesia debe estar velando y orando y compartiendo la palabra para que esas personas que están en tinieblas escuchen la verdad, las buenas nuevas de salvación y sean tenidos por dignos de escapar de estos tiempos, porque la gente está asustada con la pandemia que estamos pasando ahorita, pero tenga la seguridad que van a venir cosas más fuertes. La palabra nos lo enseña. Nosotros como Getsemaní concretamente ya nos hablaron. Estamos viendo el Apocalipsis, estamos estudiando los hechos y ahí está la palabra expuesta. Entonces, a nosotros no nos deben coger desapercibido estas cosas que llegan. No para llenarnos de temor, porque la palabra dice que nos alegremos porque está pronta nuestra redención. Entonces no es para estar angustiados ni afanados, pero sí firmes, velando y obedeciendo y haciendo lo que la palabra nos ha llamado a que hagamos. Quiero que compartamos también, en la tierra las personas anhelan la paz. Todo el mundo anhela la paz, pero a su manera. Anhelan el bienestar, anhelan la bendición de Dios y muchas cosas se anhelan. Y han pensado a través de los diferentes tiempos, han probado diferentes pensamientos. Hoy está de moda lo que se llama la ideología de género. Cada uno, según lo que piense, eso puede hacer. Y Dios los deja. Otros, conforme a lo que piensan, así quiere que se establezcan los gobiernos. Y ya lo vemos. Ya lo vemos que a nivel mundial se están estableciendo gobiernos donde están bien lejos del Señor. Y asimismo, pero realmente, ¿qué es lo que realmente nos va a traer la verdadera paz? ¿Qué es lo que realmente nos va a traer la justicia? Ahora hemos visto la cantidad de gobiernos que han habido. Y cada uno, según su pensamiento, dice, no, así es que sería un buen gobierno. Pero realmente es cuando el Señor regrese. Cuando regrese el Hijo del Hombre, gobernará las naciones con vara de hierro y con justicia. Eso es lo que realmente la iglesia de Dios debe estar anhelando. Pero tengamos cuidado de que se han llenado nuestras mentes y nuestros corazones. Porque realmente la palabra nos instruye es en qué debemos estar orando de día y de noche. Mire que esta parábola se la dijo el Señor a sus discípulos, para que nos haga justicia de nuestro adversario. Pero mire que en todo momento nos está hablando del regreso del Hijo del Hombre. Les tengamos cuidado, porque a veces oramos por muchas otras cosas, menos por eso. Menos que el Señor regrese y menos que se nos haga justicia a nuestro adversario. Entonces, pongamos en el orden debido nuestros anhelos, deseos, conforme a la palabra. Por eso el Señor me inquietó con esta palabra, porque uno dice, bueno, ¿en qué debo estar ocupado? ¿Qué debo estar haciendo? ¿En qué debo ocupar mi tiempo en oración? ¿Por qué tanta oradera? Porque así es el diseño de Dios. Así es. Mire que este juez injusto se cansó y dijo, no le voy a hacer justicia a esta mujer porque si no me agota la paciencia. Y le hizo justicia. Y dice, ¿y acaso se atardará Dios de hacerle justicia a sus escogidos? Les aseguro que no, aquellos que están velando de día y de noche. Entonces, pero nos está dando una advertencia también. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Porque, hermanos, yo les lo digo por experiencia, se necesita fe y se necesita paciencia, porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años y uno ve que las cosas están peor. Pero realmente es cuando uno lo está viendo con le dice la palabra espíritu de sabiduría y entendimiento espiritual, uno entiende que estas cosas a nivel natural se están empeorando, pero a nivel espiritual está pronto el regreso del Señor y por tanto nos hará justicia de nuestro adversario. Es a la iglesia, no es al mundo, no es a las naciones, no es a los gobernantes de la tierra que les corresponde estar velando y orando. La palabra nos lo enseñó, los siervos.
primeramente los siervos deben estar velando y orando. ¿Para qué? Para que el Señor regrese, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es importante. Sin desmayar, sin importar cuánto se demore. Mire que ahí dice, puede que venga a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera o a la cuarta vigilia, no importa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese, hasta que me lleve de esta tierra. Así es sencillo. No creamos que Dios se ha olvidado. Somos nosotros los que no hemos olvidado de la voluntad de Dios, del plan de Dios y el estar ocupados, velando y orando. Entonces, debe ser siempre, de generación a generación. Ya pasó, ¿cuántas generaciones han pasado desde que el Señor Jesús se fue? Muchas, 2000 años más o menos. Muchas generaciones, digamos, han pasado. Hoy estamos nosotros. Nos vamos. ¿Quién queda? La iglesia, la nueva generación, los que están creciendo. Están siendo enseñados, saben esto, hoy deben saberlo, para que en el nombre de Jesús se dispongan. No importa la edad que tengas, eres niño, eres joven, eres adulto, eres anciano, no importa. Quiero que veamos respecto a eso en Lucas capítulo 2, vamos a leer del verso 25 al 38. Un ejemplo de un hombre y una mujer que fueron perseverantes. Lucas capítulo 2, del verso 25 al 38. Dice, 25 al 38. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era la consolación? La venida del Mesías, la venida del Salvador prometido según la palabra. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este hombre y esta mujer oraron bastante. Miren cuántos años. Esta mujer ya llevaba 84 años de viuda, más tuvo 7 años casada, son 91 años, más por ahí se hubiera casado, digamos, a los 15 años, serían 100 y pico de años que tenía esta mujer. Pero estaba 84 años, que fue que quedó viuda, orando de día y de noche y con ayunos en el templo, para que viniera el Salvador. Y el Señor le permitió ver a ese niño y saber que era el Salvador. Ahora nosotros, ¿qué esperamos? El regreso del Señor Jesús. Nosotros como iglesia debemos esperar es el regreso del Señor Jesús. Ya Él vino la primera vez, ya vimos su encarnación, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión.
y después, ¿qué esperamos? Su regreso. La iglesia realmente debe estar anhelando es el regreso del Señor para que nos haga justicia de nuestro adversario. La palabra nos enseña de personas que lo hicieron. El Señor Jesús en todo tiempo oraba, buscaba a su Padre en oración, buscaba lugares aparte para tener comunión con Él. También los apóstoles nos enseñan cómo ellos, después de que el Señor les enseñó, ellos perseveraban. Veamos un momentico en la palabra. Vamos a ver Hechos capítulo 2, vamos a ver el verso 1 y 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Señor Jesús le había dicho, después de que Él sopló su espíritu sobre ellos, a ellos recibieron el Espíritu Santo, y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y ellos estaban allí unánimes, en el aposento alto, orando hasta que descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban orando, ahí mantenían unánimes reunidos. Luego, cuando vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a dar testimonio, y se convirtieron los primeros 3,000, ellos perseveraban en oración. Veamos allí en el capítulo 2, el verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban? La iglesia. Es la iglesia la que tiene que perseverar. Y en esa perseverancia vemos todo el libro de los Hechos, cómo se desarrolla la iglesia, cómo iba creciendo el número, cómo iba siendo fortalecida, cómo iba siendo alumbrados, cómo iban llegando nuevos, cómo esos que llegaban eran edificados, cómo eran sustentados, cómo eran alumbrados en su entendimiento, y cómo la palabra luego se fue esparciendo, el evangelio se fue esparciendo, al punto que el apóstol Pablo, cuando llegó a Roma, dijo, he llenado todo con el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que saber que la oración es poderosa, y que el Señor Jesús nos da la instrucción de perseverar de día y de noche, porque es así como se hacen las cosas de Dios. Él está esperando que su pueblo tenga fe, y que por medio de la oración el Padre envíe todo lo que tenga que enviar, quite todo lo que tenga que quitar, ponga todo lo que tenga que poner, pero nosotros tenemos que estar velando y orando de día y de noche. Es la iglesia la que tiene que hacer, nadie más, porque Dios no está esperando que otros oren, sino que sea la iglesia. Es un poder y es una autoridad que Dios, y una gracia que Dios le ha delegado a la iglesia. Quiero que veamos otra instrucción que nos da la palabra, ¿cierto? En Efesios 6, 18. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 18. Este apóstol Pablo, que el Señor lo envió con el evangelio de las naciones gentiles, ya estaba él preso, pero da unas instrucciones. Y mire las instrucciones que da en Efesios capítulo 6, el verso 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿En cuánto? En todo tiempo, bueno o malo. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces hay que orar por los siervos, porque los siervos son perseguidos, porque los siervos se cansan, porque los siervos tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque los siervos tienen que, el Señor les alumbre el entendimiento, a dónde ir, a dónde no ir, qué decir, qué no decir. Si la iglesia es la que tiene que estar orando. Entonces, tanto los siervos oran por la iglesia, porque vemos en la palabra cómo el apóstol Pablo nos enseñaba, y cómo los siervos que lo acompañaban oraban de día y de noche por las iglesias, para que fueran fortalecidas, para que les alumbrara el entendimiento, pero a la vez ellos oraban, a la vez la iglesia tenía que orar por ellos, para que fuera quitado todo estorbo, para que se abrieran puertas,
Y eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia, de día y de noche. Es muy clara la palabra que nos enseña de ese velar de día y de noche. Los siervos, cuando el apóstol Pedro estuvo encarcelado, la iglesia hizo oración constante y vemos cómo el Señor mandó a su ángel a sacar a Pedro de allí, de esa prisión donde estaba. Era de la iglesia la que estaba haciendo oración constante y el Señor se glorificó. También la palabra nos instruye en 1 Timoteo capítulo 2 acerca de qué es la voluntad de Dios que oremos. Vamos a verlo un momentico. Dice así, está el apóstol Pablo dándonos esta instrucción a la iglesia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A quién le toca orar por los hombres? A la iglesia. A la iglesia es que le corresponde. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A veces oramos por nuestra familia y nos cansamos. A veces oramos por ese conocido y nos cansamos. A veces oramos por los gobernantes y nos cansamos. Pero debe ser de día y de noche. Mientras el Señor regresa, la iglesia tiene que estar activa, orando de día y de noche, para que se den cosas aquí, que las almas sean salvas, que los gobernantes puedan permitir vivir quieta, reposada y piadosamente, honestamente. ¿Quién lo tiene que hacer? La iglesia. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, la palabra en todo momento nos está dando la instrucción. Vimos esos dos, este hombre y esta mujer, Simeón y Ana, que oraron porque viniera el Salvador, y ciertamente Dios les permitió verlo y partieron gozosos de que Dios había sido fiel. Esta mujer, Ana, no perdió. Cualquiera diría, esta mujer, ¿por qué no se casó? ¿Por qué no tuvo hijos? 84 años con oraciones y ayunos, de día y de noche en el templo. Qué desperdicio. Pero mire, era para un propósito poderoso, que viniera el Salvador. Simeón también ya estaba viejito y dijo que ya podía partir tranquilo porque Dios le había permitido ver al Salvador. Hoy nosotros, ¿en qué estamos ocupados? Comiendo, bebiendo, casándonos, dándonos en casamiento, comprando, vendiendo. Mira, la gente está ocupada que haya nuevamente trabajo y que haya restauración de la economía para seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes de la pandemia. Iglesia, no nos confundamos, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Y el Señor ya nos alumbró el entendimiento. Andemos en ese entendimiento que Él nos ha dado. Fortalezcámonos cada día más. Porque sé que uno se cansa, uno tiende a desmayar, pero ahí está el Señor para renovar las fuerzas, para poner nuevamente el querer como la hacer por su buena voluntad. Porque no es hasta que nosotros digamos, es hasta que Dios diga. Cualquiera de las vigilias, en todo tiempo, en todo lugar y con todo tipo de oración, pero sin desmayar. La necesidad de siempre orar sin desmayar. Tanto en lo que debe suceder aquí en la tierra mientras llega el Señor Jesús, como para que Él regrese. Mire, las cosas están poniendo feas, pero a veces, el otro día escuché que una rana, si la metían de entrada en agua caliente, brincaba, salía de una. Pero si a esa rana la metían en un agua y poco a poco le iban calentando el agüita, esa rana, como cuando uno va a los termales, uno al principio se mete y uy, horrible. Pero si una después que uno se mete y suave, se va quedando en esa agua súper caliente, uno no nota la diferencia. Y la iglesia tiene que tener cuidado, porque a veces se ha metido tanto en el mundo así muy sutilmente, muy levemente, que ya le parece todo normal lo del mundo. Y no es así. Nosotros oramos para que venga el reino de Dios y su justicia, para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, yo les animo a que no desmayemos, que nos despertemos. Mira, hay que orar esa oración personal, esa comunión con el Señor, que nos abra el entendimiento, que nos revele, que nos fortalezca,
las necesidades del pan de cada día, que nos libre de tentación, que nos perdone, todo lo que la palabra nos enseña. Pero también se necesita la oración de familia. Por favor, padre, madre, no ore solo, sí, no invite a sus hijos, no deje invitar a su familia, para que ellos aprendan a orar desde niños, para que vean la gloria de Dios, para que no les cuenten cuando estén adolescentes ni cuando estén jóvenes o adultos acerca de Dios, sino que ellos desde ya aprendan a buscar al Señor, orar confiadamente y a conocerlo por el Espíritu Santo, a conocer la voluntad de Dios. Esposo, esposa, únanse en oración, no desperdicien el tiempo. A veces nos la ponemos a leer, a veces nos ponemos a ver televisión, a veces nos ponemos a hablar, a veces nos perdemos el tiempo deprimiéndonos. Ay, qué tan de malas yo, que no sé qué, que la enfermedad, que esto, que lo otro, y empezamos a quejarnos como Israel en el desierto. Cuando vienen esos desiertos, yo lo digo por experiencia, no lo hagamos, no desperdiciemos el tiempo en eso. Fortalezcamos en el Señor, llenemos de fe, para que cuando el Señor Jesús regrese, estemos allí, fieles, los que hemos sido llamados a servir, y los que han formado una familia, para que no se divorcien, sino para que se cumplan las promesas de Dios. Dios fue el que estableció el matrimonio, Dios es el que da los hijos, y los hijos son una bendición. Pero cuando estamos ocupados haciendo lo que debemos hacer, Getsemaní, no desmayemos en oración. Ahorita no tenemos un lugar donde congregarnos, pero tenemos familia con la cual debemos estar orando de día y de noche. Reunámonos. Podemos establecer un lugar de oración cerquita, con los hermanos que vivimos cerca, nos podemos visitar y ponernos de acuerdo en oración con todo el protocolo. Pongámonos el tapabocas, guardemos la distancia, usemos el gel. No estamos paralizados, nosotros no estamos paralizados. Dios no nos llamó a estar paralizados, nos llamó a que estemos activos, vivos, haciendo lo que nos ha sido llamados. Para que, como nos advierte, cuando Él regrese no estemos dormidos. Para que no estemos olvidándonos a los que hemos sido llamados a pastorear, a descuidar las ovejas. Yo les digo, cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro inicialmente lo negó. En su debilidad negó al Señor. Pero el Señor le dijo, he orado por ti para que no falte tu fe. Y vemos cómo el Señor lo restauró y le encargó las ovejas. Y todo era por amor. Nosotros no hemos pastoreado las ovejas porque el Señor nos va a pagar o porque es necesario. No, que el Señor llene nuestro corazón de esa misericordia, de esa gracia y ese amor por esas ovejitas para no descuidarlas. Y ustedes, ovejitas, déjense apacentar, no sean rebeldes. Déjense apacentar, porque ese es el orden de Dios. Oremos juntos, oremos los unos por los otros, seamos constantes en la oración, porque si Dios lo dice, se puede. Sin Dios no podemos, pero en Cristo todo lo podemos que nos fortalece. Vamos a orar para pedir la gracia de Dios. Padre Santo, maravilloso Señor y Dios, en el nombre de Jesús estamos en este momento en tu presencia, Señor. Y nuestro clamor en esta noche, conforme misma tu palabra nos instruye, de orar de día y de noche. Señor, fortalécenos porque nos hemos debilitado. Alúmbranos en el entendimiento porque nos hemos desenfocado, Señor. Si tienes que echarnos colirio en los ojos, échanos. Si tenemos que comprar vestiduras, amado Señor, enséñanos cómo hacerlo, amado Señor. Porque la verdad queremos estar allí haciendo tu voluntad. No la nuestra, sino la tuya. Porque la única manera de ver tu gloria en la tierra de los vivientes es creyéndote, amado Señor, y obedeciéndote. Y estando ocupados en lo que debemos estar ocupados, Señor. Sabemos que no nos va a faltar ni el techo, ni la comida, ni el vestido. Yo lo sé por testimonio, Señor. Que nos vas a guardar de nuestros enemigos, amado Señor. Que si nos enfermamos y aún no es tiempo de partir, tú nos sanas, amado Señor. Que si nos debilitamos y clamamos a ti, tú nos fortaleces, amado Señor. Ayúdanos, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que de pronto hemos desmayado, no hemos sido perseverantes, no estamos ocupados en lo que debemos estar. Por eso este clamor, Señor,
este tiempo de noviembre en que, Señor, nos fortalecemos en oración, que nos has respondido tan maravillosamente, Señor. Yo doy testimonio en esos tiempos de noviembre, no solo noviembre, pero noviembre es como un avivamiento, es como prender el fuego, Señor amado, para que tú nos muestres esa palabra, Señor. En noviembre siempre te buscamos para que nos muestres lo por venir, para que nos des una palabra específica de manera personal, de manera familiar y de manera congregacional, Señor. Y no vamos a desmayar, Señor, porque reconocemos la necesidad de hacerlo sin desmayar, Señor. Muchas gracias, Papito. Gracias porque sabemos que hemos orado conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad y tenemos lo que te hemos pedido, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Bendigo cada familia, Señor. Bendigo cada hogar, Señor. Bendigo cada siervo que se dispone, Señor amado. Bendigo tus siervos, Señor, en Cali, en Colombia y en las naciones. Porque no es solo Getsemaní, Señor. Es toda la iglesia, es todo el cuerpo de Cristo Jesús, Padre. Hasta que envíes a tu Hijo, Señor. No solo somos nosotros los que estamos en este momento, sino esta nueva generación que se está levantando. Esos jovencitos, esos niños que tú estás formando, que tienes un llamado, como dice, a tus escogidos, amado Señor. Delante de ti los colocamos, porque yo sé que como Ana oró y como este hombre Simeón oró, Señor, tú estás escuchando nuestra oración. ¿Cuándo enviarás tu Hijo? Tú lo sabes, amado Señor. No queremos dormir ni queremos desmayar, Padre. Gracias, Papito. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración en Cristo Jesús, Padre. Porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Porque tú eres Dios de pacto que cumples tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.